Hay personas que sonríen cuando caes, pero guardan silencio cuando te levantas. No lo hacen por maldad evidente, lo hacen porque tu crecimiento les recuerda su propia parálisis. Cada vez que avanzas, cada vez que rompes un límite, cada vez que te conviertes en alguien más poderoso que ayer, algo en ellos se quiebra por dentro. Y ese quiebre no produce admiración, produce miedo, produce rechazo, produce ese veneno silencioso llamado envidia disfrazada de preocupación. Te prefieren débil, te prefieren dudando, te prefieren pidiendo permiso para existir. Yo, Maquiavelo, he estudiado el alma humana en sus momentos más oscuros y lo que encontré fue brutal. El ser humano tolera mejor tu fracaso que tu victoria. Tolera mejor verte arrodillado que verte de pie. Antes de continuar, dime algo que necesito saber. ¿De qué región estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios ahora mismo y deja tu like, porque lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que ves a cada persona a tu alrededor. Nadie te advierte sobre este precio cuando decides cambiar. Nadie te dice que el camino hacia tu mejor versión estará lleno de obstáculos que no vienen del mundo exterior, sino de las personas que duermen bajo el mismo techo que tú, que comparten tu mesa, que dicen amarte con la boca mientras te frenan con las manos. Nadie te prepara para descubrir que la mayor resistencia a tu evolución no viene de tus enemigos declarados, sino de aquellos que se llaman a sí mismos tus aliados, tus amigos, tu familia, tu círculo más cercano. El precio invisible de crecer es este: perder versiones de relaciones que creías eternas. Y ese precio duele de una manera que ninguna herida física puede replicar, porque no sangra hacia afuera, sangra hacia adentro. Sangra en silencio mientras sigues sonriendo, mientras sigues siendo funcional, mientras sigues aparentando que todo está bien, cuando por dentro algo se ha roto para siempre. Pero escucha esto con toda la claridad que puedas reunir en este momento. Ese dolor no es una señal de que estás haciendo algo mal, es exactamente la señal contraria. Es la confirmación de que estás haciendo algo extraordinariamente bien. El dolor que sientes cuando alguien que amas no puede acompañarte en tu crecimiento es el dolor del nacimiento, no el dolor de la muerte. Es la contracción necesaria antes de que algo nuevo y más poderoso emerja de ti. La historia de la humanidad está construida sobre este principio brutal. Cada hombre o mujer que decidió romper con lo ordinario pagó este precio. Pagó con relaciones rotas, con incomprensión, con el peso de ser señalado como el que cambió, como el que ya no es el mismo, como el que se cree más que los demás. Y esa acusación, ¿te crees más?, es la más reveladora de todas. Porque lo que en realidad están diciendo no es que te hayas vuelto arrogante. Lo que están diciendo es que tu crecimiento los incomoda profundamente, que tu avance actúa como un espejo que les muestra todo lo que ellos han elegido no ser. Cuando alguien te dice, ya no eres el mismo, tienes dos opciones. Puedes tomar esas palabras como una acusación y retroceder hacia quien eras para calmar su incomodidad, o puedes tomarlas como el mayor cumplido que alguien puede darte, porque efectivamente ya no eres el mismo, ya no eres esa persona limitada, esa persona que pedía permiso para soñar, esa persona que reducía su potencial para encajar en espacios demasiado pequeños para lo que llevas dentro. La evolución siempre ha sido solitaria en sus etapas más críticas. Los grandes pensadores de la historia no encontraron multitudes aplaudiendo sus ideas en el momento en que las tuvieron. Encontraron resistencia, encontraron burla, encontraron el rechazo de aquellos que no podían ver lo que ellos veían porque sus ojos estaban entrenados para lo familiar, para lo cómodo, para lo conocido. Y lo nuevo, lo transformador,
Lo verdaderamente poderoso siempre parece amenazante antes de parecer genial. Entiende esto con toda la profundidad que puedas. Las personas que te prefieren débil no son necesariamente malas personas. Son personas que han construido su identidad en relación a la tuya. Han definido quiénes son en parte por quién eres tú. Y cuando comienzas a cambiar, cuando comienzas a crecer, esa definición se tambalea. De repente ya no saben dónde están parados en relación a ti. Y ese desequilibrio genera un miedo primitivo, un miedo que no siempre se expresa con honestidad, sino que se disfraza de consejos bien intencionados, de preocupación genuina, de críticas constructivas, que en realidad no construyen nada, sino que derrumban con guante blanco. El precio invisible de crecer también incluye aprender a leer entre líneas, aprender a distinguir entre quien te critica porque genuinamente quiere tu bien y quien te critica porque genuinamente quiere tu estancamiento. Esa distinción es fundamental. No todos los que te advierten sobre tus cambios son tus enemigos, pero tampoco todos los que sonríen a tu lado son tus aliados. La sabiduría está en desarrollar esa capacidad de lectura, esa inteligencia emocional que te permite ver más allá de las palabras y detectar las intenciones reales que las mueven. Y cuando hayas desarrollado esa capacidad, cuando puedas ver con claridad quién está genuinamente de tu lado y quién prefiere verte donde estabas antes, tendrás que tomar la decisión más difícil y más liberadora al mismo tiempo: seguir avanzando de todas formas. No con crueldad, no con arrogancia, pero sí con una determinación inquebrantable que no puede ser negociada por la incomodidad de nadie más. Dime desde qué ciudad o país estás viendo esto. Escríbelo en los comentarios, porque quiero saber qué tan lejos llega esta conversación. Quiero saber cuántas personas en el mundo están viviendo exactamente lo que acabas de leer. Tu evolución no necesita la aprobación de quienes no pueden evolucionar contigo. Tu crecimiento no necesita el permiso de quienes eligieron quedarse. Y tu poder no necesita ser reducido para que otros se sientan cómodos en tu presencia. Ese es el primer principio que debes tatuar en tu mente antes de continuar. Creces para ti, no contra nadie, pero tampoco detenido por nadie. Existe un tipo de envidia que nunca se presenta con su nombre real. No llega gritando, no llega con el rostro descubierto, no llega con la honestidad brutal de decirte: me molesta que estés avanzando. Llega disfrazada. Llega con el rostro de la preocupación, con la voz de la razón, con el lenguaje de quien finge solo querer lo mejor para ti. Esta envidia silenciosa es la más peligrosa de todas las fuerzas que se opondrán a tu crecimiento, porque es la más difícil de identificar y la más efectiva para detenerte sin que siquiera notes que fuiste detenido. La anatomía de este fenómeno es precisa y reconocible una vez que sabes dónde mirar. Comienza siempre en el mismo lugar, en el momento en que alguien de tu entorno percibe que estás cambiando para mejor. No en el momento en que ya lograste algo grande, sino antes. En el preciso instante en que tus ojos comienzan a brillar diferente, en que tus palabras comienzan a tener una dirección que antes no tenían, en que tu energía empieza a organizarse alrededor de un propósito claro. Ese es el momento en que la envidia silenciosa despierta, porque ese es el momento en que la posibilidad de tu éxito se vuelve real y amenazante para quienes eligieron no perseguir el suyo. El primer síntoma es la minimización. Comienzan a reducir lo que estás haciendo, a quitarle importancia, a envolverlo en una racionalidad fría que hace que tus sueños parezcan ingenuos, que tus metas parezcan desproporcionadas, que tu entusiasmo parezca inmadurez. No te atacan directamente, eso sería demasiado evidente. En cambio, plantan semillas de duda,
Hacen preguntas que parecen razonables, pero que en realidad están diseñadas para erosionar tu confianza. ¿Y si no funciona? ¿No crees que es muy pronto para eso? Hay mucha gente que lo ha intentado y ha fracasado. Cada una de esas frases, dicha con el tono correcto, puede hacer más daño que un insulto directo. Porque un insulto directo, al menos puedes identificarlo y rechazarlo conscientemente. El segundo síntoma es la comparación estratégica. Empiezan a recordarte los fracasos de otros que intentaron lo que tú intentas. Te hablan de personas que cayeron, de proyectos que se derrumbaron, de sueños que se convirtieron en ruinas. Y lo hacen con una aparente objetividad que resulta devastadora para quien no sabe leer entre líneas. No te están informando, te están programando, te están instalando un sistema de creencias basado en el miedo al fracaso ajeno para que ese miedo se convierta en el freno de tu propio avance. El tercer síntoma es el más sutil y el más poderoso, la indiferencia selectiva. Cuando compartes un logro, un avance, una buena noticia relacionada con tu crecimiento, de repente el tema cambia. De repente hay algo más urgente que discutir. De repente tu noticia no encuentra el espacio que debería encontrar. No te critican, simplemente no te celebran. Y esa ausencia de celebración en las personas que se supone deberían alegrarse contigo dice más que 1000 palabras críticas. Reconocer estos patrones no es volverse paranoico. No es construir una visión del mundo en la que todos son enemigos y nadie puede ser confiado. Es exactamente lo contrario. Es desarrollar una claridad que te permite ver la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera. Y esa claridad es protección, es inteligencia aplicada a las relaciones humanas. Es el tipo de sabiduría que la mayoría de las personas nunca desarrollan porque prefieren la comodidad de las ilusiones. ¿Desde qué parte del mundo estás leyendo o escuchando esto? Escríbelo en los comentarios ahora, porque esta sección que estás viviendo en este momento es exactamente la que más personas necesitan escuchar y menos personas se atreven a decir en voz alta. La envidia silenciosa opera con máxima eficiencia en los entornos más cercanos, porque en esos entornos tienes la guardia más baja. Con un extraño serías más escéptico, más cuidadoso, más capaz de cuestionar las motivaciones detrás de sus palabras. Pero con alguien que amas, con alguien en quien confías, con alguien cuya presencia en tu vida has naturalizado como permanente y benévola, bajas la guardia de manera casi total. Y es precisamente ahí donde la envidia silenciosa encuentra su territorio más fértil. La respuesta a este fenómeno no es el cinismo ni el aislamiento. La respuesta es la discriminación inteligente. Es aprender a dar diferentes niveles de acceso a diferentes personas, no basado en el tiempo que llevan contigo, sino en la consistencia con la que han demostrado genuinamente querer tu bien, incluso cuando ese bien los incomoda. Porque esa es la prueba definitiva. Esta persona puede alegrarse por ti incluso cuando tu alegría le recuerda su propia inmovilidad. Si la respuesta es sí, esa persona merece un lugar en tu círculo íntimo. Si la respuesta es no, esa persona merece exactamente el nivel de acceso que das a un conocido amable, no más. Tu energía es tu recurso más valioso. Cada conversación en la que defiendes tu crecimiento ante quien no quiere verlo crecer es energía que no estás usando para seguir creciendo. Cada vez que reduces tu entusiasmo para no incomodar a alguien que no puede sostener tu intensidad, estás pagando con tu potencial la comodidad de alguien que no ha decidido crecer. Ese es un intercambio devastadoramente injusto, y la primera persona que debe reconocerlo eres tú. Existe una paradoja devastadora en el corazón de las relaciones humanas. Las personas que más te aman pueden convertirse, sin quererlo, en las cadenas más pesadas que jamás hayas cargado,
no porque sean malas personas, no porque tengan intenciones oscuras, sino porque el amor que sienten por ti está construido sobre una imagen de ti que ya no existe, una imagen que corresponde a quien eras antes de que decidieras crecer, antes de que decidieras romper con los límites que ellos mismos asumieron como permanentes en tu vida. Este fenómeno es uno de los más dolorosos que enfrentará cualquier persona que decida evolucionar de manera genuina. Porque no hay forma de prepararse completamente para el momento en que el amor de alguien cercano comienza a sentirse como una trampa. No hay forma de anestesiarse completamente contra el dolor de descubrir que quien dice amarte más está paradójicamente siendo el mayor obstáculo de tu desarrollo. Y no lo hace con crueldad consciente, lo hace con el único lenguaje que conoce, el lenguaje del amor construido sobre la permanencia de lo conocido. El amor que se convierte en cadena tiene características reconocibles. Primero, es un amor condicional disfrazado de incondicional. Parece incondicional porque está lleno de gestos de afecto, de palabras de apoyo, de presencia constante, pero en realidad tiene una condición no dicha, no reconocida incluso por quien la impone. Te amo mientras sigas siendo quien yo reconozco como tú. Cuando comienzas a cambiar, cuando comienzas a ser alguien que ya no encaja perfectamente en la imagen que construyeron de ti, ese amor empieza a generar tensión, empieza a producir fricciones, empieza a manifestarse como resistencia, aunque siga llevando el nombre del amor. Segundo, es un amor que protege desde el miedo en lugar de impulsar desde la confianza. Quien te ama desde el miedo te advierte constantemente de los peligros del camino. Te recuerda todas las formas en que podrías fallar. Te rodea de una burbuja de precaución que tiene la apariencia de la protección, pero que en realidad es la jaula más elaborada que existe. Porque no se ve como jaula. Se ve como cuidado, se siente como cuidado, y eso la hace infinitamente más difícil de rechazar que una restricción abierta y declarada. Dime desde qué región del mundo estás recibiendo estas palabras. Escríbelo en los comentarios, porque necesito saber cuántas personas están enfrentando exactamente esta situación en este momento. ¿Cuántas personas sienten el peso de ese amor que sin quererlo los encadena? El momento más crítico en el proceso de evolución personal es el momento en que tienes que elegir entre el amor de alguien y tu propio crecimiento. Y esa elección no debería existir en un mundo ideal, porque el amor genuino nunca debería poner a alguien en esa posición. Pero el mundo no es ideal. Y las personas que te aman no siempre aman desde la madurez emocional que permitiría celebrar tu crecimiento incluso cuando les resulta incómodo. Lo que nadie te dice es que en ese momento de elección, elegirte a ti no es egoísmo. Elegirte a ti en ese momento es la decisión más honesta y más valiente que puedes tomar. Porque cuando te detienes para no incomodar a alguien que no puede acompañarte en tu crecimiento, no solo te fallas a ti mismo, también le fallas a esa persona. Le das el mensaje implícito de que su incomodidad tiene el poder de detenerte, de que su miedo es más importante que tu potencial, de que su versión de quién deberías ser es más válida que tu propia visión de quién puedes llegar a ser. La liberación de esta dinámica no requiere crueldad. No requiere ruptura violenta ni declaraciones dramáticas de independencia. Requiere algo más difícil y más noble. Requiere seguir amando a esa persona mientras te niegas a ser detenido por su miedo. Requiere ser capaz de decirle, con palabras o con acciones, te amo y me voy a seguir moviendo hacia quien necesito ser, y espero que con el tiempo puedas ver que ese movimiento también es un acto de amor hacia ti. Porque al final, cuando te conviertes en la mejor versión de ti mismo, cuando cumples el potencial que llevas dentro, no solo te beneficias tú,
se benefician también las personas que te rodean, incluso las que intentaron detenerte. Pero para llegar a ese punto primero tienes que soltar las cadenas, aunque estén hechas de amor. Hay un hábito mental que la mayoría de las personas desarrollan desde la infancia y que se convierte con el tiempo en el mayor obstáculo de su vida adulta: el hábito de pedir permiso para ser, permiso para soñar en grande, permiso para intentar lo que nadie en su entorno ha intentado, permiso para existir en una versión de sí mismos que no encaja en las expectativas de quienes los rodean. Este hábito es tan profundo, tan naturalizado, tan invisible para quien lo practica, que la mayoría de las personas ni siquiera nota que lo tiene. Solo notan sus consecuencias, la sensación permanente de que necesitan validación externa para avanzar, de que sus decisiones solo son válidas si son aprobadas por otros, de que su propio criterio no es suficiente sin el respaldo de quienes les importan. Romper con este hábito es uno de los actos más revolucionarios que un ser humano puede ejecutar. No porque sea difícil en términos técnicos, sino porque va en contra de todo el condicionamiento social que has recibido desde que tuviste uso de razón. Desde pequeño te enseñaron a buscar aprobación. Te recompensaron cuando hacías lo que otros esperaban de ti. Te penalizaron con crítica, con rechazo, con indiferencia, cuando te salías del guión que otros habían escrito para tu vida. Y ese sistema de recompensas y penalizaciones fue creando, ladrillo a ladrillo, la prisión mental en la que la mayoría de los adultos viven sin saber que están presos. El arte de avanzar sin pedir permiso comienza con una comprensión fundamental: nadie tiene más autoridad sobre tu vida que tú mismo. Esta frase puede sonar obvia cuando se lee así, directamente, pero vivirla de verdad, interiorizarla hasta el punto de que gobierne cada una de tus decisiones, es extraordinariamente difícil para la mayoría de las personas, porque vivir esa verdad significa aceptar también su cara más incómoda, que si nadie tiene más autoridad sobre tu vida que tú, entonces nadie más es responsable de tu vida que tú. Y esa responsabilidad total, esa ausencia de alguien más a quien culpar por tu estancamiento, es aterradora para quien ha pasado años delegando inconscientemente esa responsabilidad en los demás. ¿Desde qué ciudad, país o región estás viendo esto? Escríbelo en los comentarios ahora mismo, y si este contenido está resonando contigo, deja tu like, porque lo que continúa es aún más poderoso que lo que acabas de escuchar. Avanzar sin pedir permiso no significa ignorar el consejo de personas sabias y experimentadas. Significa distinguir entre el consejo que viene de la sabiduría genuina y la advertencia que viene del miedo ajeno. Significa ser capaz de escuchar todas las perspectivas sin dejar que ninguna de ellas tenga poder de veto sobre tus decisiones. Significa procesar la información que otros te dan desde tu propio centro de poder, desde tu propia visión de quién quieres ser y a dónde quieres ir, en lugar de desde la necesidad de ser validado o aprobado. La persona que avanza sin pedir permiso no es arrogante, no es indiferente a la perspectiva de los demás. Es simplemente alguien que ha desarrollado la madurez suficiente para separar el amor que siente por ciertos individuos de la obediencia a sus expectativas. Puede amar profundamente a su familia y aún así no seguir el camino que su familia imaginó para él. Puede respetar profundamente a sus amigos y aún así no reducir su ambición para encajar en el nivel de confort de su grupo. Puede valorar las opiniones de quienes le rodean y aún así tomar sus propias decisiones cuando esas opiniones entran en conflicto con su visión más profunda de sí mismo. El mundo está lleno de personas brillantes, talentosas, con un potencial extraordinario, que murieron sin haber desplegado ni una fracción de lo que llevaban dentro.
no porque les faltara capacidad, no porque las circunstancias externas fueran insuperables, sino porque esperaron un permiso que nunca llegó. Esperaron que alguien les dijera que era su momento, que su sueño era válido, que tenían el derecho de ocupar el espacio que su potencial merecía. Y ese alguien nunca llegó porque nadie más puede darte ese permiso. Solo tú puedes dártelo. La soledad tiene una reputación injusta. Desde que somos pequeños nos enseñan a temerla, a evitarla, a llenar cada momento de silencio con presencia o ruido antes de que la soledad tenga la oportunidad de instalarse. El ser humano es un animal social, nos dicen, como si esa realidad biológica implicara que la soledad es siempre una condición patológica, siempre una señal de fracaso relacional, siempre algo que debe ser curado con compañía. Pero existe un tipo de soledad que no solo no es patológica, sino que es absolutamente necesaria para cualquier proceso de crecimiento genuino. Es la soledad elegida, la soledad estratégica, la soledad que no viene impuesta desde afuera, sino que es buscada desde adentro, como el territorio donde el pensamiento más profundo ocurre, donde la visión más clara emerge, donde la persona que estás convirtiéndote toma forma antes de ser visible para el mundo. Los grandes transformadores de la historia, aquellos que cambiaron el curso de su tiempo, todos tuvieron períodos de soledad profunda que precedieron sus momentos de mayor impacto. No porque fueran antisociales o porque odiaran a las personas, sino porque entendieron intuitivamente o conscientemente que hay un trabajo interno que solo puede hacerse en soledad. Un trabajo de claridad, de visión, de alineación entre lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace, que se vuelve imposible cuando estás constantemente rodeado de la energía, las expectativas y el ruido emocional de otros. La soledad estratégica es especialmente poderosa durante los períodos de evolución personal, porque es en esos períodos cuando más necesitas proteger tu proceso interno de las interferencias externas. Cuando estás cambiando, cuando estás creciendo, cuando estás construyendo una nueva versión de ti mismo, eres extraordinariamente vulnerable a las influencias que te rodean. No porque seas débil, sino porque cualquier proceso de construcción requiere un cierto grado de protección antes de que la estructura sea lo suficientemente sólida como para resistir las presiones externas. ¿Desde qué parte del mundo estás viviendo este momento con estas palabras? Escríbelo abajo en los comentarios, porque la conversación que está ocurriendo en esa sección de comentarios es tan importante como las palabras que estás escuchando aquí. Piénsalo de esta manera. Cuando un árbol es todavía un brote, la más pequeña perturbación puede destruirlo. Pero cuando ese mismo árbol ha desarrollado raíces profundas y un tronco robusto, puede soportar tormentas que habrían sido letales en sus primeras etapas. El proceso de evolución personal funciona de manera similar. En sus etapas iniciales, la nueva versión de ti que está emergiendo necesita protección, necesita espacio, necesita el silencio y la distancia suficientes para desarrollar la solidez interna que le permitirá después existir plenamente en el mundo sin ser destruida por las expectativas, los miedos y las proyecciones de los demás. La soledad estratégica no es permanente, no es un retiro del mundo para siempre. Es un período deliberado, con una intención clara, al final del cual regresas al mundo no igual que cuando entraste, sino transformado, más claro, más centrado, más capaz de navegar las complejidades de las relaciones humanas desde un lugar de solidez interna, en lugar de desde la necesidad de aprobación. El miedo a la soledad es en gran medida el miedo a encontrarte contigo mismo sin las distracciones que normalmente usas para evitar ese encuentro. Porque cuando estás solo,
realmente solo, sin el ruido externo que llena el silencio, empiezan a emerger las preguntas que más incomodan. ¿Quién soy yo realmente? ¿Qué quiero realmente para mi vida? ¿Estoy viviendo de acuerdo a mis propios valores o de acuerdo a lo que otros esperan de mí? ¿Las decisiones que he tomado hasta ahora son realmente mías o son el resultado de querer complacer, encajar, no causar conflictos? Esas preguntas son poderosas precisamente porque son incómodas. Y la soledad es el único espacio donde pueden hacerse y responderse con la honestidad que merecen. La inteligencia más importante que puedes desarrollar en tu vida no es académica ni técnica. Es la inteligencia para leer a las personas que te rodean con precisión quirúrgica, para ver más allá de lo que dicen y entender lo que hacen, para distinguir entre quien genuinamente quiere tu grandeza y quien, consciente o inconscientemente, prefiere mantenerte en un tamaño que no lo incomode, que no lo cuestione, que no lo enfrente con sus propias elecciones no tomadas. Esta inteligencia no se desarrolla leyendo libros ni asistiendo a conferencias. Se desarrolla prestando atención. Atención real, profunda, sin el filtro de tus esperanzas sobre cómo quisieras que fueran las personas que te importan. Atención a los patrones que se repiten, a las reacciones que aparecen consistentemente en ciertos contextos, a la diferencia entre lo que alguien dice cuando le preguntas directamente y lo que hace cuando cree que no estás observando con esa misma atención. Existen señales claras de que alguien te quiere pequeño. La primera es que tus logros rara vez generan celebración genuina en ellos. Puede haber palabras de felicitación, puede haber una sonrisa en el momento, pero si prestas atención, notarás que algo en esa celebración suena hueco, que la emoción no tiene la temperatura que esperarías de alguien que realmente está feliz por ti. Y a veces ni siquiera hay palabras. El logro simplemente no se comenta, el tema se evita con una habilidad casi artística. La segunda señal es que tus fracasos generan en ellos una atención desproporcionada. No el tipo de atención de quien quiere ayudarte a levantarte, sino el tipo de atención de quien encuentra en tu caída una confirmación de algo que necesitaba confirmar. Hay una energía diferente cuando hablan de tus errores. Una cierta agilidad, una cierta velocidad en el análisis, una cierta minuciosidad en el repaso de todo lo que salió mal. Y eso contrasta dolorosamente con la indiferencia o la frialdad que muestran cuando tienes algo bueno que compartir. Deja tu comentario ahora con el nombre de tu ciudad o país, porque quiero que este espacio sea también un mapa de cuántas personas en el mundo están despertando a esta realidad al mismo tiempo. Y si aún no has dejado tu like, este es el momento. La tercera señal es más sutil, pero igualmente poderosa. Son las personas que siempre encuentran una razón para que esperes. Que el momento no es el correcto. Que primero deberías consolidar lo que tienes. Que hay factores que no has considerado. Que la prudencia aconseja ir más despacio. Estos consejos pueden sonar razonables en la superficie, pero si observas el patrón completo, si notas que esos consejos aparecen consistentemente cada vez que estás a punto de dar un paso importante, empezarás a ver que no son consejos de sabiduría, sino estrategias inconscientes de freno. Identificar a estas personas no significa declararlas enemigas. Significa tomar decisiones conscientes sobre cuánto espacio les das en tu vida interior, cuánto peso tienen sus palabras sobre tus decisiones, cuánto acceso tienen a los proyectos y sueños que llevas dentro antes de que estén suficientemente desarrollados como para resistir el peso de su escepticismo. La persona que te quiere pequeño no siempre lo sabe. Muchas veces actúa desde sus propios miedos sin ser consciente de que esos miedos los está proyectando sobre ti.
Muchas veces cree genuinamente que te está protegiendo cuando en realidad te está frenando. Y esa inconsciencia no la hace menos peligrosa para tu crecimiento, pero sí cambia la calidad de la respuesta que merece. No merece ira ni resentimiento. Merece comprensión y distancia inteligente. Tu grandeza no necesita la aprobación de quien te prefiere pequeño. Solo necesita tu decisión de seguir creciendo independientemente de si esa decisión incomoda o no a quienes te rodean. Hay una herramienta de poder que los más sabios han utilizado a lo largo de la historia con una efectividad devastadora. Una herramienta que la mayoría de las personas nunca desarrolla porque confunde con frialdad, con indiferencia emocional, con falta de humanidad. Esa herramienta es la capacidad de ser indiferente a la opinión de quienes no tienen autoridad real sobre tu vida. No indiferente a toda opinión, sino específicamente indiferente a la opinión de quienes te prefieren débil, de quienes te quieren pequeño, de quienes miden tu valor por tu capacidad de mantenerte en el lugar donde los haces sentir cómodos. Esta indiferencia estratégica es quizás la forma más poderosa de libertad que un ser humano puede experimentar en esta vida, porque la mayoría de las personas vive en una prisión que no tiene paredes físicas. La prisión está construida enteramente de opiniones ajenas, de expectativas externas, de la mirada constante y evaluadora de un público que nunca fue invitado, pero que de alguna manera terminó teniendo un palco preferencial en el teatro de tu vida interior. Salir de esa prisión no requiere violencia, no requiere conflicto, no requiere que le digas a nadie que ya no te importa lo que piensa. Requiere algo más radical y más silencioso. Requiere simplemente dejar de darle a esas opiniones el poder que nunca debieron tener. Requiere retirar la energía que has estado invirtiendo en preocuparte por lo que piensan, en modificar tu comportamiento para evitar su crítica, en reducir tu grandeza para no generar su incomodidad. Cuando practicas la indiferencia estratégica, algo interesante ocurre. Las personas que te rodeaban, esperando que te quedaras pequeño para sentirse cómodas, tienen básicamente dos reacciones posibles. Algunos, al ver que ya no pueden controlarte con su opinión, simplemente se alejan. Y ese alejamiento, aunque puede doler en el momento, es en realidad una limpieza necesaria, una poda que permite que tu vida florezca con mayor fuerza en las áreas donde la energía ya no se drena hacia relaciones que no alimentan tu crecimiento. ¿Desde qué lugar del mundo llegas a este punto del video? Escríbelo en los comentarios, dime tu ciudad, tu país, tu región, porque cada comentario que dejas es una señal de que este mensaje llegó donde necesitaba llegar. Otros, al ver que ya no tienes miedo a su desaprobación, comienzan a respetarte de una manera que nunca te respetaron cuando eras vulnerable a su criterio. Este es uno de los grandes paradojas del comportamiento humano. Las personas tienden a respetar más a quienes no necesitan su aprobación que a quienes la buscan desesperadamente. Cuando reduces tu dependencia emocional de la validación externa, cuando demuestras con tus acciones que puedes moverte hacia tus metas con o sin el aplauso de quienes te rodean, algo en la dinámica relacional cambia. Tu posición se eleva, tu peso en las relaciones aumenta, tu voz cobra una autoridad que no tenía cuando cada palabra estaba teñida por la necesidad de ser aceptado. La indiferencia estratégica también libera una cantidad enorme de energía mental que antes se iba en el procesamiento constante de la opinión ajena. Cuando ya no pasas horas preguntándote cómo reaccionará tal persona a tu decisión, cuando ya no calibras cada acción de acuerdo a lo que alguien podría pensar de ella, cuando ya no mantienes en tu cabeza ese tribunal imaginario de personas cuya aprobación necesitas, de repente tienes acceso a una claridad mental y una capacidad de acción que nunca imaginaste que tenías.
Esa energía liberada se convierte en combustible para tu crecimiento. Se convierte en la diferencia entre una vida vivida en función de las expectativas de otros y una vida vivida en función de tu propia visión más profunda de quién quieres ser y qué quieres crear en el mundo. El rechazo es una de las experiencias más universales y al mismo tiempo más personalmente devastadoras que un ser humano puede vivir. No hay persona sobre la tierra que no haya sentido ese golpe específico, el golpe de extenderte hacia alguien, de mostrar una parte real de ti, de compartir una visión o un sueño o una vulnerabilidad, y recibir a cambio no la acogida que esperabas, sino el frío del rechazo, ya sea explícito o silencioso, ya sea brutal o delicado. El rechazo que más duele cuando estás en un proceso de evolución no es el rechazo de extraños, es el rechazo de personas cercanas. El rechazo que viene en la forma de ya no te reconozco, de estás cambiando demasiado, de antes eras diferente, dicho con una nostalgia que en realidad es resistencia, con una melancolía que en realidad es el deseo de que vuelvas a ser la persona más pequeña, más controlable, más familiar que eras antes de que decidieras crecer. Ese rechazo puede hacer dos cosas contigo. Puede destruirte o puede construirte. Y la diferencia entre esas dos posibilidades no está en la intensidad del rechazo que recibes, sino en el significado que decides darle, en la interpretación que eliges para esa experiencia. La interpretación destructiva del rechazo es la más fácil y la más común. Me rechazan porque no soy suficiente. Esta interpretación convierte el rechazo en evidencia de tu deficiencia, en confirmación de los miedos más profundos que tienes sobre ti mismo. Y desde esa interpretación, la respuesta natural es el retroceso, volver a ser quien eras antes, reducirte de nuevo al tamaño que los hacía sentir cómodos, sacrificar tu crecimiento en el altar de la aceptación. Dime desde qué región del mundo estás en este momento. Escríbelo en los comentarios, porque hay miles de personas en este mismo momento recibiendo estas palabras, y necesito que sepas que no estás solo en lo que estás viviendo. La interpretación poderosa del rechazo es esta: me rechazan porque he crecido más allá de lo que ellos pueden sostener. Esta interpretación no tiene arrogancia. No implica que seas mejor que quien te rechaza. Implica simplemente que has llegado a un punto en tu desarrollo donde la distancia entre quien eres ahora y quien ellos esperan que seas se ha vuelto demasiado grande para ser ignorada. Y esa distancia no es un problema tuyo para resolver. Es simplemente la consecuencia natural de haber elegido crecer. Cuando adoptas esta segunda interpretación, el rechazo se transforma. Deja de ser una herida y se convierte en información. Información sobre quién puede acompañarte en el camino que has elegido y quién no puede. Información sobre dónde están tus verdaderas afinidades y dónde estabas manteniendo relaciones por costumbre o por miedo a la soledad, más que por una genuina resonancia de valores y visiones. Y más que información, el rechazo puede convertirse en combustible, en la energía que necesitas para seguir avanzando precisamente cuando el camino se siente más solitario. Porque hay algo en la psicología humana que, cuando está bien orientada, responde al rechazo no con parálisis, sino con una determinación renovada. Una determinación que dice, no importa que no puedas ver a dónde voy, yo lo veo claramente y voy a seguir moviéndome hacia allá. Los mayores logros de la historia humana fueron frecuentemente precedidos por rechazos monumentales. Las ideas que cambiaron el mundo fueron primero rechazadas por quienes no podían verlas. Las personas que redefinieron los límites de lo posible fueron primero descartadas por quienes solo podían ver los límites del pasado. Y la diferencia entre ellos y los millones que también fueron rechazados, pero no lograron nada extraordinario, fue exactamente esta:
su capacidad de tomar el combustible del rechazo y usarlo para seguir avanzando en lugar de usarlo para justificar el retroceso. Existe una tentación que acompaña a todo proceso de crecimiento personal, la tentación de anunciarlo, de compartirlo, de hacer visible el trabajo interno que estás realizando, de mostrar a quienes te rodean que estás cambiando, que estás creciendo, que te estás convirtiendo en alguien más poderoso de quien eras. Esta tentación es humana y comprensible. Viene del mismo lugar que la necesidad de validación, la parte de nosotros que quiere ser vista, reconocida, afirmada en su proceso. Pero esta tentación, si la sigues sin discernimiento, puede ser uno de los errores más costosos que cometes durante tu evolución. Porque cuando anuncias tu crecimiento antes de que ese crecimiento sea suficientemente sólido, lo expones a las fuerzas más destructivas de tu entorno. El escepticismo, la envidia silenciosa, el comentario que parece neutral, pero que planta la semilla de la duda, la pregunta que parece razonable, pero que desarticula tu confianza en el momento más vulnerable de tu proceso. Los grandes constructores de la historia tenían un principio que aplicaban con una consistencia casi religiosa: construir en silencio, trabajar en la oscuridad, dejar que los resultados sean el primer anuncio de lo que estás creando, no las intenciones, ni los planes, ni los sueños. Porque los planes e intenciones pueden ser destruidos por las palabras de otros. Los sueños pueden ser erosionados por el escepticismo de quienes no los comparten. Pero los resultados ya existentes son inmunes a la duda ajena. Son hechos, son realidades. Son la evidencia más poderosa que existe de que lo que parecía imposible no lo era. Construir en silencio también tiene otro beneficio menos obvio, pero igualmente poderoso. Preserva tu energía para el trabajo en lugar de dispersarla en la gestión de las reacciones de otros. Cada vez que compartes un plan antes de ejecutarlo, una parte de tu energía se va en procesar las respuestas que recibes, en defender tu idea ante el escéptico, en tranquilizar al que se preocupa, en ignorar al que minimiza. Toda esa energía tiene un costo real en términos de la capacidad que te queda para ejecutar el plan en sí. ¿Desde qué lugar del mundo estás construyendo en silencio en este momento? Escríbelo en los comentarios, porque hay miles de constructores silenciosos que necesitan saber que no están solos en este camino. Cuando construyes en silencio y los resultados comienzan a hacerse visibles, ocurre algo que ningún anuncio previo podría haber logrado: la sorpresa del mundo. Y esa sorpresa tiene un poder comunicativo extraordinario. Tiene el poder de cambiar la percepción que otros tienen de ti de manera más rápida y más profunda que cualquier argumento que pudieras haber dado antes. Porque nadie puede argumentar con la realidad que ya existe. Nadie puede cuestionar el logro que ya está frente a sus ojos. Nadie puede sembrar dudas sobre lo que ya es un hecho consumado. Hay también algo profundamente satisfactorio en este enfoque que va más allá de la estrategia. Hay algo hermoso en la disciplina del trabajo silencioso, en el proceso de construir algo valioso sin la necesidad de que nadie lo vea hasta que esté listo, en la confianza que desarrollas en ti mismo cuando demuestras, a través de la acción consistente y callada, que no necesitas el reconocimiento externo para seguir moviéndote. Esa confianza interna es mucho más sólida y más duradera que cualquier confianza que venga de la validación externa. Y cuando finalmente el trabajo sale a la luz, cuando los resultados se hacen visibles, cuando el brillo de lo que has construido llega al mundo, ese brillo tiene una calidad diferente al brillo de quien siempre estuvo buscando atención. Tiene la calidad inconfundible de algo real, de algo construido con paciencia, de algo que existió primero en silencio y ahora existe con una solidez que nada puede desestabilizar.
Brillar en grande solo es posible para quien primero aprendió a construir en silencio. El escenario más poderoso al que puedes llegar no es el que alcanzas buscando ser visto. Es el que se te abre solo cuando ya no lo necesitas para sentirte completo. Hay un momento en el camino de toda persona que elige evolucionar, un momento que llega con una claridad que no se puede fingir ni fabricar, en el que te das cuenta de que el trabajo que has estado haciendo no es solo para ti, que el proceso de convertirte en la mejor versión de ti mismo tiene consecuencias que van mucho más allá de tu propia experiencia. Que la persona que estás siendo ahora, la persona que decidió no quedarse pequeña para complacer a quienes te preferían débil, la persona que eligió crecer, aunque ese crecimiento causara incomodidad a su alrededor, esa persona tiene algo que dar al mundo que la versión anterior de ti nunca podría haber dado. Este es quizás el argumento más poderoso que existe para justificar cada sacrificio, cada momento de soledad, cada relación que perdiste porque no podía seguirte el ritmo, cada crítica que ignoraste, cada duda que venciste. No lo hiciste solo por ti. Lo hiciste también por todos aquellos que algún día se cruzarán contigo cuando ya seas esa versión más completa, más poderosa, más libre de ti mismo. Por las personas que necesitarán exactamente lo que tú tienes para ofrecer cuando hayas completado este proceso. Por el impacto que tu grandeza, tu historia, tu ejemplo de alguien que eligió crecer a pesar de todo, tendrá en vidas que todavía no conoces. El mundo está lleno de personas que nunca llegarán a ser lo que podrían haber sido. Personas con talento extraordinario, con potencial genuino, que eligieron quedarse pequeñas para no incomodar, para no causar conflictos, para mantener la paz de su entorno a expensas de la grandeza que llevaban dentro. Y esa pérdida no es solo personal, es una pérdida para todos los que nunca se beneficiaron de lo que esas personas podrían haber creado, de las soluciones que podrían haber encontrado, de los caminos que podrían haber abierto. Deja en los comentarios tu ciudad, tu país, tu región, porque este mensaje final merece llegar al mayor número de personas posible. Y cada comentario que escribes lo lleva más lejos. La versión de ti que el mundo necesita no es la versión humilde que siempre se queda en segundo plano. No es la versión que reduce su luz para que otros no se sientan en la sombra. No es la versión que carga el peso de los miedos ajenos como si fueran sus propios límites. La versión que el mundo necesita es la más completa, la más desarrollada, la más libre y la más auténtica versión de ti que sea posible. Esa versión que solo emerge cuando dejas de pedir permiso para existir plenamente. Y cuando esa versión emerge, algo cambia no solo en tu vida, sino en el campo de posibilidades de todos los que te rodean. Porque las personas que se atreven a crecer de manera auténtica actúan como permisos vivientes para quienes las observan. Tu valentía al elegir tu propia grandeza sobre la comodidad ajena le dice a alguien que te está mirando que eso también es posible para ellos, que el límite no era real, que la jaula no tenía paredes, solo la ilusión de paredes construida por el miedo propio y ajeno. No todos soportarán tu evolución, eso ya lo sabes. Algunos se alejarán. Algunos intentarán detenerte, algunos preferirán la versión de ti que no los incomodaba, la versión que los hacía sentir seguros en su propia inmovilidad. Pero habrá otros, quizás menos en número, pero infinitamente más significativos en calidad, que encontrarán en tu crecimiento exactamente la inspiración que necesitaban para emprender el suyo propio. Y al final, cuando mires hacia atrás y veas el camino recorrido, cuando puedas ver con claridad todo lo que sacrificaste para llegar a ser quien eres, no lamentarás ninguno de esos sacrificios.
Lamentarás únicamente las veces que estuviste a punto de retroceder y casi lo hiciste. Lamentarás los momentos en que la crítica ajena casi tuvo el poder de detenerte. Lamentarás la energía que gastaste defendiendo tu derecho a crecer ante quienes nunca iban a entenderlo. Porque el único camino real hacia una vida poderosa y significativa es el camino del crecimiento sin permiso, de la evolución sin disculpas, de la grandeza que no necesita la aprobación de quienes prefieren verte débil para sentirse fuertes. Ese camino es tuyo, solo tuyo. Y está esperando que lo recorras con toda la intensidad y toda la determinación que llevas dentro.